Y otra de las cosas que se definieron hoy en la sesión del Congreso del Estado fueron las modificaciones a la implementación para la nueva ley ambiental. Usted la conoce, conocido como impuesto verde. Hoy también se hablaron modificaciones y por ello, para el análisis, le agradezco que esté con nosotros esta tarde el abogado ambientalista de Cambio de Ruta, Luis González Lozano, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, licenciado. Hola, Jonathan, buenas tardes, a la orden. Bueno, estábamos siguiendo con detenimiento las implementaciones, las modificaciones que se le hicieron a esta pues ya entrada en vigor del impuesto ambiental para el próximo mes de junio. Dentro de lo que se habló hoy en el Congreso, en la sesión, y de las modificaciones que viste, licenciado, ¿qué destacarías de ello y qué te han parecido? Mira, lo primero que tenemos que destacar es que hay una ampliación al periodo de vigencia, de vacancia de la ley para el día 1 de julio. Yo quiero suponer que Secretaría de Finanzas encontró problemática para generar ese reglamento que tanto se nos ha dicho y que al día de hoy no lo conocemos. Entonces, al momento de estar ampliando el periodo de vacancia, también están haciendo la misma iniciativa que se presenta el día de hoy, algunos ajustes a la ley que quiero también entender que el Poder Legislativo advirtió de los foros que se han hecho al respecto y de los comentarios que los académicos, los profesionistas, las cámaras empresariales han realizado en el sentido de que es un impuesto mal diseñado. Si bien es cierto, se corrigen algunas posibles fallas, yo sí creo que en lo que se refiere al fondo seguimos estando mal y creo que por ahí no va. San Luis Potosí sí necesita un impuesto ecológico, sí requiere un impuesto ambiental, pero no como se está formulando. Entonces, mi opinión al día de hoy con esta propuesta, con esta iniciativa, es, bueno, están mandándolo al 1 de julio, pero en lo que se refiere al fondo, creo que nuevamente se está fallando. O sea, en el fondo no hay, porque también se hablaba, dentro de lo que pudimos ver en sesión, mencionaban que no iba a haber, por ejemplo, este aspecto de las mediciones, que, pues, ¿cómo se van a hacer mediciones si no se tiene infraestructura para hacerla, licenciado? Sí, claro, y esto atiende a lo que te comento de que hay una situación de origen donde no está bien diseñado el impuesto y entonces, como ha ocurrido en otros estados, tiene alta probabilidad de que si alguna empresa, algún particular se siente afectado con la norma, vía amparo pueda lograr que se declare inconstitucional. Es decir, todo impuesto debe de tener una base, ¿sí? Y aquí el problema en San Luis Potosí es esta base, es decir, cómo lo vamos a calcular. Si bien es cierto, hacen este comentario y tratan de arreglar esto de las mediciones, pues es todo un lío, ¿no? Porque aquí en San Luis Potosí sabemos que las mediciones no son tan acertadas o no se tiene un mecanismo correcto para ello. Y ni quiere hablar de la reglamentación, que ese también ha sido el gran reclamo del sector empresarial, del sector privado, de que no hay una reglamentación como tal que les indique o les demuestre cómo iba a estar implementándose este impuesto. Sí, desde luego. Fíjate que el texto original tenía el problema de que la norma estaba muy mal redactada y después Finanzas dijo que iba a emitir la reglamentación, pero esto no era viable porque el reglamento no puede superar a la ley y entonces como que entendimos que con el reglamento se quería subsanar lo que no dijo la ley, pero jurídicamente hablando esto no es posible. Y entonces quiero yo pensar que por eso estas modificaciones que ahora se proponen, pero aún así el impuesto sigue teniendo algunos aspectos de inconstitucionalidad. Entonces, aunque con esta nueva forma que pretenden los congresistas arreglar el tema de la norma,
Si quieren proyectarlo a que el día de mañana en un reglamento se quiera subsanar, pues vamos a tener el mismo problema, ¿no? Y además otra cosa que yo quiero advertir es que esto no lo debemos de ver desde un punto de vista exclusivamente fiscal. Efectivamente es un impuesto, es una contribución y tiene una cara fiscal, pero no es al 100%. Este es un impuesto que debe de ser también visto preferentemente desde un punto de vista ambiental. Es decir, no es recaudar para el gasto público como es lo tradicional en cualquier impuesto. Este impuesto debe de servir para persuadir al que contamina para que no lo haga. Este impuesto debe de premiar a aquel que está en una transición en la cual utiliza a lo mejor algún proceso que contamina y que está invirtiendo dinero para un proceso que contamine menos, que sea más amigable con el medio ambiente y demás, y también para aquel que contamina se obtengan los recursos para mitigar todo el daño ecológico que se esté haciendo. Toda esta parte, Jonathan, se les olvidó a los legisladores, lo vieron desde un punto de vista exclusivamente fiscal, no se dice cómo se va a remediar, no se dice cómo se va a premiar al que está haciendo una actividad eficiente sin dañar el medio ambiente, y entonces se desvirtúa lo que es el impuesto. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede entonces caer en este juego perverso que ocurre en otros estados, donde solamente interesa cobrar la contribución, no se remedia el daño ecológico, y llega al absurdo de que hay gente que dice, dime cuánto cuesta contaminar y lo pago, dime cuánto es el impuesto y lo pago. A final de cuentas, esas personas que tienen esa mentalidad dicen, yo voy a impactar ese costo al usuario final, y entonces no logramos lo que se supone que debe de lograr este tipo de contribución. Déjeme mencionarlo así, si es lo correcto, es decir, que las modificaciones que se le hacen hoy a esta implementación ahora aplazada a julio es meramente estética, pero el origen como tal, o lo que permeaba en esta, vamos a decir, pues ley, pero que no queda muy clara, ¿sigue siendo la misma? Pues sí, ya sabemos que en el Congreso del Estado, hablando de medio ambiente, les gusta el ornato, les gusta la jardinería y no la ecología, y en el caso concreto estamos ante ello. Y creo que también algo de lo que está ocurriendo es que no se ha escuchado a los interesados, a la academia, a las empresas, a las cámaras y demás. Es decir, yo creo que lo que faltó para esto es el Parlamento abierto. Estas modificaciones, de verdad, que no atienden al fondo de la problemática, siguen estando ahí. Algunas cosas a lo mejor las superan, pero sigue el fondo estando en esta situación de inconstitucionalidad, y nosotros no queremos que esto nazca de esta forma. Es decir, estas reformas no son lo suficiente, y a mi juicio, yo lo que propondría es un parlamento abierto, escuchar a todos y mandar el impuesto ecológico al 2025. Tener todo el segundo semestre o bien la entrada de la nueva legislatura en septiembre para analizarlo, para estudiarlo, para decir cómo lo queremos, y con ello ya generar entonces el impuesto en forma correcta. Y te doy otro dato. Si tú ves la reforma, dice que los recursos se van a mandar al Fondo de Cambio Climático. Bueno, en San Luis Potosí, la ley estatal de cambio climático, lo que dice la ley ambiental de cambio climático y la Comisión de Cambio Climático, que se supone debe de estar haciendo acciones, simple y sencillamente no funciona. Ese fondo no va a servir para nada así. Y como lo he dicho en muchas ocasiones, al no tener un inventario de conflictos ambientales en San Luis Potosí, no tener su diagnóstico y no saber cómo combatirlo, pues va a originar este círculo negativo, ¿no? Entonces, creo que es un ajuste que se le da,
que no es tan trascendente como nosotros lo hemos dicho, buscábamos otra cosa y no va a resolver el fondo del problema. Bueno, pues es pues muy claro, ¿no?, que esto desde el origen ya venía mal, no ha podido avanzar de una manera que queramos clara y efectiva para todos. Entrando a la parte final, si pudiéramos concluir en esta parte, entonces, ¿qué seguirá? Esperar a julio, pero a final de cuentas, como usted lo menciona, ¿todavía tiene contenidos que se podrían estar considerando inconstitucionales, licenciado? Sí, así es. Hay, sobre todo en lo que se refiere al objeto del impuesto, sí, sigue teniendo esas situaciones de inconstitucionalidad, y entonces, si esto no lo corrigen, hoy la iniciativa se mandó a la Comisión de Hacienda. Uh-huh. Si la Comisión de Hacienda no corrige o no hace los ajustes y no escucha a todos los interesados y así la avientan, pues bueno, tendremos una norma que entrará el 1 de julio y que muchas empresas particulares, sectores privados que estén afectados por la norma, la puedan impugnar. Yo espero que tengan esa sensibilidad los congresistas para que, en lugar de estar pensando en que a lo mejor se las impugnan, pues mejor que inviten a los que saben, que pueden dar un buen consejo, que pueden coadyuvar con la autoridad legislativa a efecto de que salga una norma, porque, insisto, una norma correcta. Insisto, San Luis sí necesita un impuesto ambiental, pero atendiendo a los antecedentes que ha habido en otros estados, vamos a hacer las cosas bien para que el impuesto realmente cumpla el objetivo que se dice que queremos que cumpla. Bien, licenciado, le agradezco la oportunidad de hacer este análisis con nosotros en Imagen y nos escuchamos la próxima. Que esté muy bien. Gracias, saludos a todos. Licenciado Luis González Lozano, abogado ambientalista de Cambio de Ruta, precisamente con estas cosas que trae cargando la nueva ley de impuesto ambiental.